Entonces, doy ingreso, pongo a grabar, doy la bienvenida, presento, pido disculpas por este proceso de aprendizaje rápido que hemos tenido que hacer en estos momentos de cuarentena, por si queremos estar conectados y compartir. ¿Qué más? A la luz. Esto, la luz funciona. ¿Y esta qué hace? Bueno, está bien. En la noche puede funcionar. Muy bien, nos vamos así. Hola, Coco, ¿cómo estás? Hola, Juanca. Bien, ¿y tú? Bien, señorita. Muchas gracias Qué por bueno. aceptar esta invitación Pues a igual, gracias por este invitarme. espacio de encuentro al que hemos llamado Compartiendo en el Reaprendizaje, un evento organizado por la Asociación Colombiana de Profesionales del Método Feldenkrais, celebrando el nacimiento de Moshe Feldenkrais un 6 de mayo de 1904. Este hombre, gran científico, pero sobre todo gran humanista, que le aportó al proceso de aprendizaje y de enseñanza este método lleva su apellido, el método Feldenkrais, y que en la actualidad hace parte de las prácticas somáticas, esas prácticas que, como su nombre lo indican, son esas metodologías blandas, nobles, y que buscan acercarse al ser de una manera más integral, ¿cierto? No diseccionada, sino eh, todos sus sistemas de una manera conjunta. Hoy entonces compartiendo contigo y queriendo que hablemos sobre este texto que escribiste para la Asociación Colombiana, el método Feldenkrais y las nuevas prácticas contemporáneas en el arte escénico. Arrancas haciendo una bios tuya. Quisiera como que tú nos contaras cómo surge esa bios en este arranque de texto para que vamos entrando suavemente a este Sí, universo que despacito. planteas en este Despacito. espacio. Pues sí, siempre que escribo también, siempre que escribo intento localizarme, ¿no? ¿Cómo estoy ahora? ¿Quién soy ahora? ¿Cómo me siento? Y en ese momento, en 2018, para septiembre, yo acababa de llegar a Portugal y me sentía en una encrucijada, me sentía tomé una decisión, salí del Ecuador, vine a Portugal y ahora estaba en este lugar para ver qué pasa, ¿no? Y para mí es este lugar de la encrucijada, ¿no? De decir, ahorita no es tanto de buscar quién soy, porque tampoco nunca me ha interesado, más bien es sentirte que estás en el momento, que estás decidiendo algo y estos dos caminos están ahí y optas por uno de ellos. Y es esta sensación de qué va a pasar, qué puede pasar o qué no va a pasar por haber elegido ese camino, digamos, ¿no? O sea, qué hubiera pasado en el otro. Entonces, esa pequeña bio inicia así, ¿no? Inicia con muchas dudas, con mucha pausa, porque no hay respuestas. Y la diferencia un poquito ahora de esta encrucijada, ahora yo siento que estoy en mi hogar. Eh, eh, sí, pero el hogar no por decir, no es un espacio ni siquiera físico. Puede serlo también, pero es el lugar donde sientes que es tuyo, eso. Cualquier cosa, puede ser un árbol, si quieres, puede ser la casa del vecino, pero sí, yo me siento que estoy ahora aquí y soy todas las historias que he vivido, que he tenido, todas las relaciones que he tenido en mi vida y eso es lo que cargo, no cargo, eso es lo que tengo conmigo, eso es lo que me hace ser eso que soy ahora, ¿no? Y que además, pues, Entonces, que en este ambular tuyo es de actriz, investigadora, docente de artes escénicas,
con una maestría en artes escénicas de la Universidad Federal de Bahía y que ahorita estás Ujú. haciendo el doctorado de estudios teatrales en la Universidad de Lisboa, con esa Hijo. investigación en esos procesos de creación y la producción del conocimiento en las artes escénicas, además pues de que Ujú. existe la formación de Feldenkrais en Colombia, 2012-2016. Y ahí tienes como un encuentro que quisiera que habláramos de ese encuentro entre Feldenkrais y las artes escénicas. Y Ok. dices, las nuevas prácticas contemporáneas en el arte me ayudan a mirarlo como un dispositivo sensorial. Ujú. Feldenkrais me permite entenderlo y sentirlo en la práctica y en la vida. ¿Sí? Ok. Es como si al complementarse, el arte te permite verlo y a ver qué es lo que está Ujú. dividiendo en el arte y Feldenkrais te ayuda es a entenderlo y sentirlo, Ujú. ¿sí? Para llegar a ese tema de esas miradas que tienes del sentir y cómo fragmentas el texto. Ok. ¿Sí? Bueno, entonces, mm, primero, yo me acerqué al teatro siempre con una pregunta. Yo tenía una pregunta y el teatro era el lugar que podía responderme. Entonces, mi vida teatral desde hace 20 años tal vez, un poco más, eh, eh, ha sido eso, ha sido preguntas incluso personales de mi vida que el teatro me ayuda a responder. Eso por un lado. Entonces, siempre me he considerado más que artista, me he considerado una preguntona, una investigadora, digamos así. Por eso mi interés también de hacer la maestría y del doctorado, ¿no? Hay un, hay un, ahí hay un lugar de interés de organizar también el pensamiento, organizar la investigación, darle un cuerpo, darle una forma, darle un sentido. Entonces, dentro de mi investigación artística, eh, cuando yo llegué al Felden y me comenzó a interesar mucho fue justamente es una técnica, como hablábamos, es una técnica muy concreta, ¿sí? Es una técnica que trabaja el cuerpo, el movimiento, el pensamiento, la sensación, la emoción, desde un lugar físico que es extremadamente concreto. Es decir, yo lo puedo describir, es una parte de mi cuerpo que se mueve, es un músculo, es un dedo, y esta fisicidad está en relación con el espacio, es decir, a la derecha, arriba, abajo, a la izquierda, etcétera. Entonces, justamente me ayudó a pensar, además de esto, que ya es un interés personal mío sobre el movimiento, el Felden sí me entregó una herramienta extremadamente concreta para trabajar el detalle, una cosa que yo estaba investigando. Entonces, era un área que me interesaba. No me interesaba decir, ¿sabes cómo en el teatro te dicen cuál es la acción, cuál es el conflicto, cuál es híjole, ¿no? Entonces, cuéntame la historia. Entonces yo decía, no quiero, porque yo no quiero contarte la historia. ¿Por qué tengo que tener una acción? ¿Por qué tengo que tener el conflicto? O sea, el conflicto, inclusive en términos dramáticos, en términos clásicos y tal. Y yo muchas veces, y por eso también me ha llamado la atención la performance mucho, o el performance me ha llamado mucho la atención, porque yo ahí veo pequeños instantes muy vitales, intensos, momentos intensos, que uno se conecta con el performer, con quien está ahí, eh, y no necesariamente son acciones, no necesariamente son conflictos, es algo muy vital. Entonces, en esta búsqueda, y no es que no quiero criticarle a la acción, simplemente para mí es qué puede haber además de, ¿no? Sí. Y en ese sentido, en mi investigación sobre el detalle, el Felden, la herramienta, justo la herramienta sobre la atención, esta atención que el Felden practica, investiga, que es eh, usada, ¿no? En, en todos los ATM, desde el inicio, desde los más simples hasta los más complejos. Eh, esta atención me dio como una herramienta para decir, ok, yo miro el mundo y yo primero miro el mundo y veo una ventana, veo una casa, veo una planta, veo la noche.
Pero si yo comienzo a acercarme, yo voy a ver que la ventana tiene ciertos detalles, que el marco tiene ciertos detalles, que la puerta tiene ciertos detalles. Y si yo me acerco más, yo puedo ver una grieta en la pared, yo puedo ver un animalito subiendo, yo puedo darme cuenta que, qué sé yo, hay más pintura aquí que aquí. Es, y esa sutileza de la atención en el Felden te permite investigar tus propios detalles de inicio. ¿A dónde va tu atención? ¿Qué sensación concreta tienes delante de ese movimiento o simplemente llevar tu atención a ese lugar? Eh, y además también comienzas a trabajar. Por eso me gusta hablar mucho de la atención como tendencial, diferencial y Sí. dinámica. Se mueve mucho la No, atención. ¿Mm? para. Ok, ok, ok. Para que Perdón. diseccionemos el texto. Ya, 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 ya. Bueno, sí, no, quiero que pues, retomemos un poco al respecto del performance y de la mirada, que es como Ujú, una de las del primer gran grupo de esos cuatro ujú, perspectivas que nombras del sentir, que la primera es ujú, la mirada. Y ahí ujú, hablas exactamente sobre eso, sobre ese performance que le diste a esta mujer, Milena Montenegro. ujú, Y ahí me llama mucho la atención y yo lo nombro como patrón, porque al final dices que cuando ella sale de la maleta y lentamente y solo devela una mano y luego un pie y que al final no está pasando nada, escribe algo y después inclusive lo quema sin saber los espectadores qué está pasando. Lo que te llama la atención es remover los elementos estables, restar los elementos de poder y colocar todo en variación, que yo ujú, lo nombro como patrones, ¿sí? ujú. Es cómo reconozco eso, reconozco que una maleta puede ser para echar ropa, ¿sí? Ujú, O reconozco que un escenario puede estar hecho para presentarme completamente, pero esta mujer empieza a desestructurar y entonces como unes esas dos cosas, ¿sí? Como unes ese tema de cómo nosotros podemos despatronizarnos a través de la observación y esta mujer escénicamente lo hace, ¿sí? Quisiera que ujú. habláramos un poco de eso. Sí es como de esa manera como Yo creo que puedes también ampliar. eso sí. Y justamente ahí volvemos al Felden. El Felden te enseña eso, ¿no? Te enseña, por ejemplo, y voy a intentar ser lo más simple. El Felden te dice, te acuestas y te dicen, ¿cómo estás? ¿Cómo sientes el piso? Ujú. Eh, ¿Cómo está una parte? A diferencia de la otra. Entonces, de repente, el acostarte, solo el acostarte, y eso creo que nos ha pasado a todos, se vuelve todo un acontecimiento. Entonces, yo nunca más desde que hago Pelén, nunca más me volví a acostar normalmente, incluso cuando voy a dormir. Siempre está ahí y estoy ahí, o sea, es algo que ya comienza a trabajar, o sea, cómo está la cama, qué lado está en el colchón, o no, ¿no es Claro, cierto? claro. Entonces yo creo que es esa mirada la que yo veo que el arte escénico contemporáneo nos trajo sobre el mundo. Entonces, y en ese momento tú exactamente sales de tus patrones y te vas de tu hábito, ¿cierto? Porque no todos los días te acuestas igual, Mm, incluso porque comienzas a comparar cómo fue ayer. Por eso te digo, siempre es diferencial la atención, ¿no? Y eso lo habla el Felden. O sea, claro. trabaja con las diferencias, entonces, porque lo que te va a llamar la atención es exactamente eso, que es ahora diferente de ayer. Y Mm, eso es una dinámica cognitiva que tenemos dentro de las funciones. ujú, Entonces, en ese sentido, yo creo que el performance del arte contemporáneo y el arte escénico específicamente viene a mostrarnos, es como que te pusieran una lupa y te digan, oye, míralo más, mira un poquito más, mira qué detalle encuentras, ¿no? Y tal vez el mundo, lo que me interesa de este lugar es que creo que el mundo se muestra complejo. Creo que la vida es compleja y las teorías, si quieres, de entendimiento
como por ejemplo una mente que domina el cuerpo o una lógica de una razón, ¿no? Que entiende el mundo, es la única manera posible o ha sido la única manera posible. Yo creo que vivimos en un momento donde la vida es mucho más compleja. No es que es más compleja, siempre fue, pero realmente ya esa manera de mirar ya no nos sirve más. Eso. Y a Es propósito de fuerte. mirar, que es de Exacto. esa mirada, vamos a ese sentir, ¿sí? Que Ujú, dices una perfecto. práctica afectiva. Ujú, Yo digo, tú empiezas el párrafo diciendo el arte, entonces yo diría Feldenkrais guión el arte. Entonces me propone una manera de estar ujú, que permite abrir espacios para que suceda el pensamiento, el deseo, la respiración, la mirada y todo lo que atraviesa en el momento. Pero ujú, además antes dices, donde el arte escénico nos permite experimentar una vivencia corpórea, donde la visión reducida de un cuerpo viviente y una mente dominante, ¿sí? ujú, Esa sensación que hemos tenido de que el cuerpo ha sido un tu súbdito de vehículo. la mente, Ujú. ¿sí? ¿Cómo lo, cómo lo Lo entiendes? elaboras más, Sí, como ¿cómo lo lo entiendes elaboras? ahora. Sí, esa dominancia, es que me interesa ese tema de la dominancia de la mente sobre el cuerpo, que lo hemos sentido tanto como que lo tenemos de tradición, pues creo que es una tradición y creo que las prácticas somáticas, creo que por eso surgen, porque no es regresar al cuerpo. Yo creo que lo que sucede es que tenemos que entender que nuestro pensamiento, la manera que pensamos, que sentimos, es aprendida, ¿sí? O sea, es aprendida, es cultural. Entonces Ujú. tú miras al mundo y te enseñaron a mirarlo así. Eh, entonces esa idea de una cabeza, una mente dominadora, ¿no? De un instrumento cuerpo, porque tú eres como un carro, el cuerpo es como un carro y tu mente es como quien maneja, digamos así. Esa sería una imagen para explicar ese paradigma. Y ese paradigma es cartesiano, ese paradigma está construido 600 años y ha ido evolucionando, ¿no? Y la ilustración, o sea, tú, no soy historiador, pero ponte a pensar en la Francia con la ilustración que era la época de la enciclopedia, entonces todo el mundo comenzaba a anotar las cosas y definirlas, ¿no? Entonces, mira las enciclopedias, aquí está el mundo. Eh, y también está bueno, no digo que no, estuvo buenísimo en su época, pero me parece que ahora incluso hemos vivido en el siglo XX, en el siglo pasado, vivimos grandes transformaciones, ¿no? Desde la física cuántica, que hasta ahora no lo entiendo, hasta, hasta dos guerras mundiales, Hiroshima, ahorita el coronavirus. Es decir, hay, hay otras fuerzas moviéndose Ujú. y es necesario, para mí es importante siempre decir, tú piensas, no eres lo que piensas, porque lo que piensas simplemente aprendiste a pensar así. ¿Cómo organizas el mundo? Lo aprendiste. Entonces, eso no eres, ¿sí me entiendes? Eres realmente cuando preguntas a esa manera de mirar. Eso es lo que me interesa. ¿Cómo puedes, y eso el Felden te ayuda mucho, y justo hablábamos de esto, de lo concreto, te ayuda mucho porque comienzas a mirarle el detalle. Para mí un camino es ese. No es decir, esto no existe o esto sí existe, sino simplemente, ok, hay una ventana, entonces la miro, me acerco más, miro los detalles, me acerco más, me acerco más, me acerco más. Y cada vez voy abriendo este universo que aparece delante de mí, ¿no? Ujú. Sí, Ya me perdí. sí, pero y además que sí, se concretiza un poco lo que estás diciendo y ese tema de la mente no dominante en ese, cuando dices que nos invitan, ¿sí? A pensar, a Ajá. desear, a respirar, a mirar. Es decir, Ujú. no es quitarle la importancia tampoco a la mente, que a veces también estamos en esa tendencia, como que no. Claro, no, no, es que eres igual que,
que si yo digo, ah, no, pues entonces todo es mi cuerpo, todo es mi sensación, ojo, el cuerpo también hace hábitos, Claro. ¿sí? O sea, es también, o sea, y eso tiene que ver con, porque estamos hechos para aprender. Mm, Entonces, creo yo, no, bueno, no sí. solo yo, porque la neurociencia también, estamos hechos para aprender, estamos hechos para investigar, estamos hechos para buscar, estamos hechos para hacer, estamos hechos. Entonces, en el momento que aprendes algo, por ejemplo, un carpintero lo automatiza, lo hace hábito, para poder fijarse en los detalles, para poder mejorar la técnica, para poder hacer la mesa de la mejor manera. Entonces, es un, es un, digamos así, es un proceso de aprendizaje, si te das cuenta, lo que estamos hechos para eso, para aprender. Entonces, el problema viene cuando de repente tu lugar es quedarte sentada aquí escribiendo todo el día. ¿Sí? Y no tienes creo yo, que el problema también viene con los nuevos, desde el siglo XX, con los tipos de trabajos que tenemos, de la especialización del trabajo. Entonces, eso sí te puede generar un hábito, no quiero decir malo, pero sí un hábito peligroso. Si yo me quedo aquí sentadita todo el día, ¿sí me entiendes? Que además se Eh, reduce a una opción, que creo que es lo peligroso. sí. Me quedo y todo el tiempo, pero no dinamizo en esa medida, pues, o sea, Y cuando... ahora, Ajá. y ahora Y ahora es peor todavía porque tienes el internet. Entonces, si estás con curiosidad, coges y googleas y miras una imagen y sientes que conoces el mundo y miras a las ballenitas por ahí y dices, qué bacán. Entonces, El tema del carpintero me pareció súper lindo porque es como si lo que hiciéramos es, a partir del patrón, lo que empezáramos a especializar sí. esas conexiones de ese aprendizaje que ya está a medio armado el camino, entonces empezamos a abrir, como tengo esta imagen atrás, a que las ramas se expandan, a generar nuevas conexiones en ese proceso de especialización como de un único aprendizaje. Por eso siento que entonces el detalle aparece cuando esto lo pones en el ir al detalle. Mira, y vas a la atención, el tercer momento es el de la atención dinámica diferencial tendencial, que ahí quisiera que habláramos sobre la diferenciación entre atención y concentración. Ok. Sí, porque hablas de la atención no como un foco fijo, Ujú, sino como un tránsito dinámico, tendencial y diferencial. ujú. A ver, a ver, la palabra concentración más, no quiero ni siquiera definirla, digamos, científicamente, Ujú. sino que yo vengo de una tradición teatral que te pedían concentración, de una educación que te decían, concéntrate, de una, de una familia religiosa que te decía, carajo, concéntrate, el cura está hablando. Entonces, eh, cuando descubro la atención en el Felden, me doy cuenta que, eh, dejando de lado la idea de concentración, me doy cuenta que es la atención tuya que puede ir y venir, además que por dinámica, la mente general, de forma general, la mente tiene velocidades altísimas, es decir, es un órgano maravilloso que en el caso de la atención y en el Felden lo puedes comprobar, de repente tú vas y vienes del ejercicio así, ¿no es cierto? Eh, eh, tú entras vamos a decir, te dicen, mira cómo está tu pierna tocando el piso, y tú estás ahí, de repente, ¡pax! Puedes ir a la mano y vuelves, sin ningún problema. No es, no es estática. Ujú. La atención es dinámica. Y el pensamiento también, ojo, esa idea de que la concentración es estar ahí quietito, no es más bien estar ahí respirado, con grandes pausas y silencios. Entonces, eh, ¿Y cómo lo relacionas con el arte cuando haces esa referencia a Bardet, que dice que se puede emerger una atención nutrida por una sensación de las pequeñas diferencias? porque mira, lo que a mí me pasó, y esto es ya un poquito más técnico, lo que a mí me pasó en el caso de mi técnica como actriz, si la puedo llamar así, o cuando yo estaba
docente, era que yo trabajaba mucho el Felden para entrenar la atención. Entonces, ¿qué sucedía? Más allá del resultado estético, lo que sucedía en los estudiantes y lo que sucedía también conmigo es que te das el tiempo porque no estás pensando en lo que tienes que decir ni en lo que tienes que hacer porque estás ahí dejando que tu atención viaje, o sea, siendo totalmente, estando activo, ¿cierto? No es que estás ahí diciendo, ay, ahora en qué pienso y qué voy a hacer. No, no, estás totalmente activo porque estás pensando cómo tus pies tocan el piso. Ujú. Estás sintiendo cómo tus pies tocan el piso, además estás interpretando también, ¿no? Porque te vienen imágenes, o sea, estás totalmente activo. eh, y eso para mí me dio un tipo de presencia en la escena muy, no sé, no, digo muy rica porque me encanta, pero no es la palabra, sino también es como un tipo de presencia respirada, que no le huye a los silencios, eh, que, que le usa la mente como un órgano, Mm. como una pierna. La mente se dobla, la mente se estira, la mente es maravillosa por eso también. Y el Felden me entregó, cuando hablábamos del cuerpo y la mente, me entregó un cariño a la mente, realmente de vuelta, me lo trajo de vuelta. Porque también había un problema, y tal vez este sea una condición mía, como actriz, cuando a mí me decían, imagínate que olvídate de ti. No, no puedo, yo no puedo olvidarme de mí, qué pena. Híjole, te falta meditar, ya voy a meditar, volví. No, híjole, yo estoy aquí, 100%. O sea, entonces, digamos, y es porque creemos que la mente es este hábito de pensamiento eh, que tenemos creado desde que nacemos, que haces como una especie de película, ¿no? Entonces, la mente es esto, la mente es estática, y realmente, si te comienzas a analizar la capacidad de la atención, de la memoria, de la imaginación, es brutal, pero activa, ¿no? Respondiendo al instante, respondiendo al momento y sin miedo, eso es, un poquito sin miedo de perderte. Te puedes perder, sí, o sea, te puedes ir. Y ahí lo que tienes de vuelta, lo que tienes para volver, eh, puede ser ese pequeño detalle que encontraste en movimiento, en pensamiento, en sensación, eh, Sí. sí, o en emoción, exacto. Entonces, a pesar de que hasta ahora, Juanca, te soy honesta, la emoción para mí es de las más complejas de manejar. Eh, lo que he llegado a pensar, a sentir es, es decir así, a ver, localizarla físicamente, y tal vez, qué sé yo, intentar que se expanda, pero en ese lugar, por decirte el pecho, algo así, ¿no? Pero me parece bien complicada la emoción, creo que es un caballo salvaje, como decía Stanislavski. Hay que dejarle. Sí, porque es Sí, como sí. sí, yo lo relaciono mucho con lo visceral, no solamente con el corazón, Ah, sí, sí, con sí, todo sí, eso interno que se mueve. claro. Sí, como, Sí, sí, sí. sí. A veces lo sentimos, pues Sí. como lo dejamos aquí solo en el pechito, pero yo digo que ese movimiento de vientre, ese movimiento de interés, ese movimiento de colon, ese movimiento de, sí, como, Y además también cuando comienzas a hacer Felden, también te das cuenta que la emoción tiene muchos matices. sí, O total. sea, ay, estar tenso o sentirse feliz. La felicidad tiene muchos matices, la tristeza tiene un montón de matices. Y eso un poquito sí te da el Felden, la práctica del Felden, ¿no? De reconocer todas, el arco iris que es la emoción. Y que me llevas a esa imagen de la autoimagen, ¿sí? Que es cuando uno Mm, se levanta y dice, wow, me siento como, ujú. como contento.
¿Y por qué me siento contento? Ah, es que fui capaz. Es que hice una cosa que no había probado, me resultó Ajá. y no supe cómo al final, fue tan fácil. Ay, me siento O grande. simplemente te divertiste, ¿Te divertiste? Sí. pero te das cuenta que el Felden trabaja con este principio que estamos hechos para aprender. Trabaja con dos cosas lindísimas que una de ellas es el placer. Sí. Aprender tiene que ver con un placer. Esto, No necesariamente es bonito, ojo, sí. pero sí No, tiene no. que ver con... Ah, a veces no para nada. No, claro, tiene que ver con el placer y el placer siempre es sensual, siempre, Eso. Entonces, sensorial. y ese último texto, esa última parte del sentir que me encanta. Porque habla sobre eso, como lo pequeño, la ¿Mm? pausa, el tiempo en el que posiblemente no ocurre nada, Ujú. que lleva mucho eso, al sentir. Y inclusive arriesgo y propongo que esa actitud de la atención busca que el espectador comprenda sus propios silencios, pensamientos y fisuras. Eso es muy lindo. Gracias. Es que ahí lo que sucede es, y ahí tal vez vale la pena recuperar la noción de afecto, em, cuando, cuando todo el mundo te dice, tienes que estar aquí y ahora, en el teatro, ojo, aquí y ahora, aquí. Pero, ¿cuál es la herramienta para estar aquí y ahora? ¿Cierto? Entonces, cuando tú piensas en este gesto pequeño, sutil, en esta posibilidad de tener silencio, en la dinámica de la pausa, todas todas estas áreas se vuelven, ¿cómo se llama? Se vuelven unas maneras de estar en escena. De una, y esta presencia es más tranquila, no está intentando comunicar, ¿sí me entiendes? Yo no quiero que tú me entiendas. Si yo quiero que tú me entiendas, Juanca, hablemos. Para mí el arte no está para eso. El arte es un dispositivo sensorial. Entonces, si tú usas palabras, si tú usas gestos, si tú usas movimientos, si tú usas marionetas, si usas conflicto, lo que tú uses es para generar una experiencia que es un dispositivo sensorial en el espectador. Y lo que sí me doy cuenta es que muchas veces pensamos que tenemos que hacer en el teatro, ¿no? Entonces, llegas y tienes que hacer algo de sí, algo, y a veces no es necesario. Y muchas veces la pausa te da mucha más fuerza para aquello que vas a decir, hacer, pensar, comunicar, si quieres. eh, y yo en eso sí confío que el espectador, como ser sensorial también, puede entrar en esa dinámica. Es decir, cuando se piensa en el espectador eh, desde la teoría de los afectos, desde la idea de que nos experimentamos porque estamos vivos mutuamente. Hay un lugar base, ni siquiera de comunicación, pero sí de conexión, ¿sí me entiendes? Entonces yo no quiero comunicar un mensaje, yo quiero conectar y conectar con tu historia. O Y con con, mi historia. y claro, yo con lo que tengo, y yo me conecto a ti. Yo no comulgo contigo, ni quiero decirte que salgas pensando esto, ni te voy a decir cómo hacerlo, sino simplemente conectar. Y en ese sentido, el arte escénico, pensando ahora en esto de la pandemia, y lo he pensado mucho, ¿qué es la presencia, no? ¿Qué es la presencia en el arte escénico? No tengo respuesta, pero, Pero bueno, yo sí tengo una pregunta. Y creo que puede ser a la ver, final, dime. porque al final esto es un abrebocas para que vayan y lean el texto de Coco. Es súper lindo. Lo encuentran en la página de Feldenkrais Latino. Y es que dices que creo que el arte escénico, por su condición de tiempo y espacio compartido con el espectador. Ujú. Y ahorita, Sí, exacto. a Porque ver, ¿qué te has justamente pensado ahorita en este es estado? ese, No podemos compartir el espacio. es el tiempo-espacio te permite generar esa conexión, ¿cierto? E insisto, no es para mí una comunión.
es una conexión, y es una conexión íntima, porque es sensual, pero sensorial Ujú. en ese sentido. Eh, y lo que me he puesto a pensar es eh, esta imagen, o sea, esta pantallita aquí, Ese recuadro. Ujú. este recuadro, ¿cómo, ¿cómo puede funcionar? Y tú puedes ir a ver, por ejemplo, en el Facebook, la gente que comenzó a dar clases, comenzó a enseñar, otra gente que comenzó a mostrar danzas que hacía o cuentacuentos que comenzaron a usar, no sé qué, no sé qué. Entonces, es una manera, ¿cierto? Es una manera de es una manera básicamente de comunicar. Esa para mí es la cuestión que todavía no entiendo cómo yo podría generar esta conexión, en ese sentido, esta conexión íntima, eh, desde la presencia, que es tan visceral, como te gusta a ti la palabra, que es tan carnal. Eh, si esta herramienta está hecha para botar información y cuando tenemos suerte, comunicarnos entre nosotros. Pero básicamente es una herramienta de comunicación. Ahora, lo que sí sé y estoy intentando entender es que todos usamos estos aparatos, ¿no? Pero no entendemos cómo funcionan, no entendemos cómo están hechos, no son mecánicos, no son un reloj, no es un teléfono de los antiguos. Clic, clic, clic. Entonces, esa manera de funcionar, eh, tal vez nosotros le reducimos, le hemos reducido a una herramienta de comunicación y de información, pero tal vez hay otra posibilidad, no sé, tal vez hay algo más ahí cuando puedas ver el detalle del funcionamiento de la máquina y entender, porque yo sé que existe. Tienes a los del Silicon Valley y locos y no sé qué, y he estado escuchando charlas de intentando, mi propia pareja escribe software y todo, y es difícil, ¿no? Porque para ellos está clarísimo. Claro. Pero yo digo, ¿cómo repensarla? ¿Cómo reusarlo? Y se ha hecho mucho. Los bailarines han hecho mucho trabajo con respecto a la herramienta, ¿no? Pero sí, o sea, sí te llega Sí, ¿qué y hacemos ahora? me llama mucho la atención, pues como que finalizáramos esta conversación con ese tema, porque creo que es oportuno. Ahora que no nos podemos encontrar, ahora que no podemos estar en esa presencialidad, de no saber Exacto. efectivamente, pues de ti hoy vi la mitad de tu cuerpo. No supe qué pasó con tus dedos de los pies, Que mi cómo piernita que mi estaba, piernita que estaba así, sí, cayendo, sí, sí. claro, Es un universo que se claro. nos empieza a abrir y a ver qué nos va a pasar con en este, en este recuadro. Vamos a ver a dónde nos lleva. Pues Sí. Coco, qué bueno Ay, hablar qué lindo contigo. encontrarte, Juanca. Muchas gracias. Maravilla haber estado contigo hablando sobre este tema que es súper complejo, pues muy oportuno además para este momento y sobre todo para las artes escénicas. Y que siento que yo cuando leí el texto y vi esa relación que establecías entre el arte y Feldenkrais decía, a ver, entonces me queda como una sensación, si yo me atiendo de esta manera, si esta mujer me monta y me lleva por este universo, entonces digo yo, o sea, en esa atención tan dirigida, ¿puedo construirme en arte yo? Ujú, ¿Cierto? Es como mi arte en la atención, mi arte en ujú. la percepción, mi arte en el sentir, mi arte en comunicar eso que siento. Así como que esa atención me lleva a volverme un artista de mí, no necesariamente Mm, un artista ya, escénico. ya, ya. Artista. Bueno, sí, creería que, pues sí, sí es algo, eh, no sé si hay tiempo para cerrar, pero sí, el Felde me enseñó algo, la cuestión no es descubrirte a ti mismo, la cuestión es simplemente aprender a mirar a donde miras, reconocer a dónde estás mirando, nada más. Reconocer que estás haciendo eso, que estás mirando, que estás pensando, que estás haciendo. E incluso sin juzgarte, ¿no? Es El lindo. caso lo mejor, siempre es lo que nos enseña. Abrir solo caminos, un camino más. Y el camino que quedó, pues ahí está también, valioso, porque nos enseña. Oiga, Yo, puro ser. sí.
Pues Vea, muchas gracias. Sí quería no, agradecerle a usted y a la Asociación Colombiana de Feldenkrais. Siempre, siempre es rico encontrarles. no, para nosotros también programar estos espacios, encontrarnos con los practicantes, saber qué están haciendo los practicantes. Y eso me gusta mucho, pues como saber qué estamos haciendo nosotros como practicantes con el método, para que el Claro, método no lo tengamos muy estático, no pensamos que es una única manera de utilizarlo, sino como, mira, en el arte, cómo se puede usar. Ayer los veíamos con disciplinas diversas, como el biomagnetismo, por ejemplo, o ujú, la neurorehabilitación, así como es un, realmente es un método vivo y que nosotros pues deberíamos tener el deber de que cada vez esté más presente y más vivo. Fue un placer. Hasta una igualmente, Juanca, próxima qué lindo. entrega. Recuerden que estamos en la semana de celebración del natalicio de Moshe, no solamente con este compartir de experiencias de los profesionales del método, sino también haciendo clases online gratuitas para todos los que se quieran pegar por ahí la rodadita y tirarse al un ratico. Un La abrazo. rodadita Eh, un besito. un Gracias, besito. Chao, Juanca. linda. Un abrazo grande. A ti también. Chao. Chao.